Hemos llegado. El fin de año está otra vez aquí, justo aquí. Como cada año, los recuentos son necesarios, pero como ustedes lo saben, en Cine Garage también nos gusta hacerlos bien, como se debe. Por eso, para revisar el comportamiento de la taquilla en México, invitamos de nuevo al especialista de la industria, el gran Edgar Apanco. Con él vamos a conocer no solo el nombre de las películas que más recaudaron en la taquilla de México y del mundo, sino todos los números, los datos secos. ¿La razón? Eso lo sabrán dentro del podcast, porque no se trata de aplaudir solo porque sí a la película más taquillera. El análisis de esos números tiene y puede tener otros fines. Edgar Apanco, nuestro invitado a este episodio, lo tiene muy en cuenta. Conozcamos a las películas más taquilleras de 2024. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Queridísimo Edgar Apanco, seguimos con los especiales de fin de año de Cine Garage. Me da mucho gusto que una vez más seas parte de esos especiales, que vuelva el invitado que además participó en el podcast de todo el año, que más comentarios obtuvo, lo cual es justo una de las metas que tiene Cine Garage, generar conversación. Edgar Apanco, en el especial de fin de año de las películas más taquilleras del 2024. Bienvenido nuevamente a los micrófonos Cine Garage. Muchas gracias. Una vez más, ya van varios años que estamos platicando por aquí. A final de año, ¿qué sucede? Empezamos en pandemia, en los años críticos de pandemia, y hemos visto cómo las cosas se han movido, algunas veces mejor, algunas veces peor, pero siempre hay cosas interesantes que nos dicen los números. Cada vez los dominas más, cada vez das mejores prospectos y de mejores lecturas. Has madurado en tu lectura de la industria, lo cual me agradezco enormemente, Edgar, y te felicito. Nada más, antes de seguir, recordarle a la gente, suscríbanse en este momento al podcast Cine Garage, denle ahí al icono de la pantalla, denle a suscribir. Eso nos ayuda mucho para saber en dónde estamos, quién nos oye, cuándo nos oye, y por supuesto, a subir todavía más en las listas, que este año estuvimos en el top 10 durante 40 y cacho de semanas. El mes tiene 52, échenle cuentas. Bienvenido nuevamente, Edgar. ¿Por dónde quieres arrancar? ¿Tenemos otra vez la división internacional y nacional? Tenemos otra vez esa división internacional y nacional. En esta ocasión, en años pasados, China pesaba mucho más. Ajá. En esta ocasión, no tanto. Hay razones para que ello haya sucedido. Pero sí tenemos la división internacional y nacional, que se parecen mucho en realidad. Y en todo caso, la división nacional nos podríamos centrar solo en cine mexicano, hacer un pequeño apartado. Pero en realidad creo que nos podemos ir con la división internacional, con el gran apartado internacional. Sí. Podemos arrancar en el top 20 y de ahí ir subiendo hasta llegar, no, obviamente siendo acotaciones muy rápido de los lugares 11 al 20 y ya nos clavamos en el top 10, que es donde hay más cosas interesantes. Ok, antes de que des la lista solamente a nivel general, ¿fue un buen año para la taquilla a nivel global? Porque se ha estado peleando mucho porque se recuperen por lo menos los niveles de entradas de gente que iba al cine precisamente antes de la pandemia. ¿Fue un buen año así en un vistazo general para la taquilla del mundo? Fue un año un poquito mejor que el anterior, pero seguimos sin llegar a esos niveles prepandémicos. ¿Qué sucede? 2019 era un año de excepción en todos los sentidos, es decir, para que nos pongamos un poco en contexto, en 2019, películas de más de $500 millones, que son las que van a estar este año en el top 10, había 14. Y después, ya en años pandémicos, 2022 fueron 9, 2023 fueron 12, y 2024 van a terminar siendo 6, que son pocas comparados con los años previos. 6 megaproducciones. 6 megaproducciones. Y ya si nos vamos a las megaproducciones, las de más de 1,000 millones, en un año como 2019 fueron 9, lo cual es una locura. Es un insulto. Es un insulto, pero claro, ese fue el año de todas las secuelas y de todos los éxitos taquillerísimos, cuando todavía además nos cansaban los superhéroes. Entonces teníamos Avengers, teníamos Joker, teníamos Aladdin con estas versiones live action, teníamos El Rey León, en esta versión que es live action. Rarísima, ¿no? Hecha por National Geographic. Exacto. Luego, en años ya pandémicos, 2021 y 2022, nunca los contamos, son bien complicados de cuadrar. Sí, no hay manera.
Pero ya 2023, por ejemplo, tuvimos 2, que fueron Super Mario y Barbie. Nada más. Y este año vamos a tener, al parecer, 4. Ok. Tenemos hasta este momento 2 ya que la rebasaron esa marca. Intensamente 2 y Deadpool y Wolverine. Moana va que vuela para eso. Nadie la va a parar de que llegue a esta meta. Que estrenó hace una semana, tomando en cuenta la fecha en que estamos grabando, ¿verdad? Exactamente. Y finalmente Mufasa. Mufasa creo que será la 4ª posible película que rebase esta meta. ¿Por qué es posible que la rebase? Porque la anterior hizo una barbaridad, hizo 1,600 millones. Entonces esta, aunque se caiga un 40%, seguramente va a seguir llegando a la meta por la fecha de estreno. Tiene una fecha de estreno gloriosa, Navidad. Es el producto ideal para que la gente la vaya a ver. Entonces, hay algunas megaproducciones y lo que más llama la atención es que si hay un género que se recuperó o un tipo de películas que se recuperó, fueron las animaciones. Disney había estado muy de capa caída en estos últimos años. Illumination brillaba con alguno que otro producto, sobre todo con los Minions, pero no habíamos tenido un año estrella como este con las animaciones. Al momento en el que estamos grabando este podcast, 6 de las 10 películas en México más taquilleras de este año son animaciones. Animaciones dirigidas a niños, estoy suponiendo. Animaciones dirigidas a niños, sí, prácticamente todas. Digo, prácticamente todas. Quizás la excepción, pero sí, dirigidas a niños. Ok. En el 2020, que nos encierran a todos en plena primavera, ¿sabes cuántos niños se hicieron en las casas de la gente que estábamos encerrados? Todos los que ahora tienen 4 años y que están queriendo llevar a sus papás a ver películas en el cine. Sí, eso y que además hubo una audiencia de esos niños, pandemia, a lo mejor los más grandecitos, que crecieron viendo ya las plataformas de streaming y ahí se cultivaron estas audiencias para Minions, para Mufasa seguramente, y para Moana. Moana es el mayor éxito, Moana la primera, Moana Un Mar de Aventuras de 2016, es el mayor éxito de Disney Plus. Entonces era inevitable que su secuela tuviera números de locura. Porque si tu hijo la vio en pandemia en tu casa teniendo 4 años, ahora tiene 8, evidentemente quiere ver la parte 2. Sí, exactamente. ¿No? Sí. Sí. Entonces, cosa interesantísima. Bueno. Primero, entonces, películas que se quedaron fuera del top 20, vamos a cerrarlo allí. Desde luego aquí vienen algunos fracasos. ¿Cuáles quedan? Transformers 1, en esta versión. Aplausos al mundo que hizo fracasar a Transformers. Maldita gente, qué feo, es tan chula que está, güey. ¿O a ti no te gustó o sí te gustó? Ni la vi, Edgar. No quise darle un peso a su taquilla, ni la vi. Por más que nos dijeran que estaba buena, ya estábamos muy resentidos de tanto que habían tantas cosas tan raras que hicieron con esa franquicia. Sí. Y entonces decías, ya no sé, la verdad, ya me cansaron, ¿no? Este es para niños, ¿no? Sí, completamente, para esa audiencia. Entonces, no pegó. Primero, entonces esa queda fuera de este top 30. Furiosa también queda fuera de este top 30. Fíjate, una que sí no entendimos según mi punto de vista, sí. Exactamente. También se quedó la película que abrió el verano. Ha sido la peor apertura de verano desde El Reino de los Cielos Cruzada, de Ridley Scott. En esta ocasión la que abrió el verano y le fue pésimo, Profesión Peligro, de Fall Guy, que también fue una película que le fue muy mal a nivel internacional y sobre todo en México. En México fue una película que se quedó en 70 y tantos millones de pesos, que básicamente es una tragedia. Sí, para una película tan grande, con tanto dinero, tanta estrella y tanta promoción, sí es estrellarse de frente contra el muro. Exacto. Películas que quizás no iban a llegar a más por el tipo de franquicias que son y se quedan fuera de Ghostbusters, la nueva entrega, y Un Lugar en Silencio, día 1. También se quedaron fuera con sus respectivas taquillas para su público. Fíjate que a mí sí me gustó, pero... O sea... Exacto. Ahí está, ¿no? O sea, a mí no me gustó, pero también es como, tampoco es ninguna basura. Simplemente sí. Me gustó, ¿no? Sí. Y desde luego, el gran anuncio de la película que no se coló al top 20 y que se quedó con una quinta parte de la recaudación de su antecesora, todos sabemos cuál es, y esta es Joker 2. El público aplaude porque Joker 2 no entró al top 20 universal. O sea, se quedó con una taquilla más chica que incluso Aves de Presa, que era una película que tuvo un arranque muy complicado en 2020, le pegó la pandemia, ¿no? Además de todo,
y se queda con una taquilla más pequeña que esa, con una taquilla más pequeña que Capitana Marvel. Entonces, no, pues ya venía maldita la película, entonces no, ya no es culpa nuestra. exactamente. Ya no es culpa nuestra, sí, no. Ahí ya no había mucho por hacer. Ahora, esas son las que se quedaron en la orilla del top 20. Vámonos al top 20. Top 20, ¿qué sí se queda aquí? La que araña el top 20 y me da mucho gusto es Robot Salvaje. Bien. Bien, la verdad, es una película que en México, en Estados Unidos, en todos los mercados donde estuvo, fue creciendo. Fue creciendo de a poquito, se hizo un muy buen boca en boca, multiplicó en muchos mercados por 5, por 7, por 10 sus números de apertura. Casi no tuvo promoción. Casi no tuvo promoción, la gente fue la que la promocionó. Y ahorita, además de todo, es una fuerte contendiente por DreamWorks para llevarse un segundo Oscar o un tercer Oscar quizás animado contra los de Pixar que tiene todos los del mundo. Entonces, qué bueno que la gente se reencontró con un gran producto de DreamWorks, accesible, y que le fue muy bien, además, ¿no? Se va a quedar y de calidad. Y de calidad con más o menos 350. Ahí va a cerrar, porque en la temporada de premios, en la temporada decembrina, todavía va a correr. Todavía hay gente que le está cachando en cines, lo cual es muy bueno. Para la gente que nos oye fuera de México, en México esa película lleva en cartelera yo creo que mes y medio. Sí, tranquilamente. Fácilmente, si no es que 2, y eso es bien raro que ocurra aquí. Sí, exactamente. Luego, yéndonos un lugar arriba, caso extraño, pero también interesante, Romper el Círculo. Una película que se vendió como una chick flick, cuando en realidad no lo es. Es una historia de un drama de violencia doméstica, pero la actriz principal decidió venderlo como una chick flick, contrario a los deseos del director, que sí pretendía hablar de violencia doméstica. Bueno, pues termina por ser uno de estos fenómenos al estilo Bajo la misma estrella, que hace una recaudación bastante abultada de más de $350 millones. Me llama la atención que este tipo de productos no es tan común cuando sí tiene una audiencia dispuesta a ver este tipo de adaptaciones, de este tipo de novelas, y que además, por ejemplo, en el caso mexicano, no tenemos símiles de este tipo. Lo más que se me ocurre es 15, ¿qué era? Treintona, divorciada y fantástica, más tirándole a la comedia, pero no existe este tipo de productos enfocados a una audiencia femenina adulta. Pero sí hay un fenómeno similar en cuestión de, te voy a decir que es una cosa, aunque vayas a ver otra, que es lo que pasó con Señor Influencer, ¿no? También la vendían como una comedia cuando en realidad no lo es. Aquí yo creo, yo creo que la trampa vale, porque la película sí trata temas desde el enfoque de la gente violentada. Entonces, haber llevado a gente que de otra forma no habría entrado a ver una historia así, creo que se vale la trampa. Se vale, y además, cuando estabas en la sala se convertía en una experiencia colectiva. Sí. Que todos llorábamos, gritábamos, nos emocionábamos, funcionaba No muy le bien. hagas caso. Exacto, vete. Te está mintiendo. Exacto, sí. Mickey, date cuenta, sí. Algo así. Bien interesante el fenómeno. Y bien, o sea, qué interesante que sí tenemos variedad, este tipo de películas que las teníamos muy perdidas en años anteriores. Ok. Subiendo un lugar, Alien Romulus, que se queda una vez más como un producto de buena calidad, a media tabla entre justo la película anterior y justo la que arrancó esta nueva saga de películas de Alien. Entonces, se ha convertido en una saga bastante sólida, bastante consistente. Entretenida. Exacto, entretenida, confiable. En los 300, 400 millones de dólares por ahí anda. Entonces, ahí sí sabes lo que vas a ver y no te lo van a cambiar. Exacto. Entonces, ya vamos en el 18. Bien. 17, y aquí tengamos una pequeña discusión. Twister. ¿Qué Tornados. ¿Eso es un fracaso o no es un fracaso? Pues mira, tomando en cuenta el tamaño de película, que es que tampoco es tan gigantesca, tomando en cuenta que es entretenida, divertida, tomando en cuenta que se agarra el nombre de la película anterior, pero en realidad tiene muy poquito que ver, excepto el espíritu, a mí se me hace una muy buena transportación de lo que se vio en los 90 a lo que se vio 25 años después. Repito, con una película muy divertida y de una calidad bastante aceptable. Si está en el top 20 de la taquilla mundial, yo creo que se lo merece. Para que fuera un éxito tendría que estar arriba de 400 millones. Se queda en 370. Pero sí creo además que es un éxito creativo porque no dejaba de llamarme la atención que esa película, que en su año fue la segunda más taquillera a nivel global, no tuviera una secuela. O sea, claro, cuando además era, pues, relativamente obvio, pues hagamos Tornado 2, ¿no? Tornado 2. Sí. Tornado, sí. Y no sucedía hasta casi 27, 28 años después. Llega, creo que es un triunfo creativo y sobre todo, me gusta el tipo de protagonistas que eligieron. Sí. Protagonistas carismáticos, buenos actores y actrices, que
que sostienen muy bien un producto medianamente conocidos. No teníamos a la estrella que si era Helen Hunt cuando vimos la primera película, por ejemplo. Es que hay gente muy conocida, no estoy diciendo que no, pero no son los grandes, o sea, no jalaron a Nicole Kidman, por ejemplo, ¿no? Exacto, entonces, bien, la verdad es que sí me da gusto que sea una buena heredera de la película original. Sí, siendo tan divertida, más todavía. Ahora, otra aclaración para que vayan viendo por dónde va este programa, en un análisis un poco más centrado vamos a hablar bien de todas las películas taquilleras. No, aquí la taquilla tiene su lado oscuro. Cuando dices, esta película para ser un éxito debe haber rendido 400 y solo juntó 370, hay que decir que eso lo único que hace es no cumplir las expectativas de la casa productora. Es decir, ellos esperaban ganar más, no están perdiendo dinero. Simplemente están ganando menos. Bajo ese esquema ultracapitalista devorador, ellos lo consideran un fracaso, pero eso no quiere decir que estén dejando de ganar dinero. Simplemente ganaron $30 millones menos de los que querían. Ese es el enfoque que le estamos dando, por lo menos yo, a estas taquillas, y así se le da siempre en Cine Garage. Me encanta tu manejo de números, César. Sí, digo, también hay que, y segunda precisión en este sentido es, si una película siempre hay que tomar en cuenta cuánto costó, ¿no? También es eso. Si la película costó 150 millones, se esperaría que por lo menos haga el doble. ¿Por qué? Porque hay gastos de cines, es decir, el cine se queda en diferentes territorios, distintas proporciones, hay impuestos por pagar en todos lados, y hay una campaña de publicidad más grande o más pequeña en función del tamaño del animal. Exactamente. Entonces, es un asunto de expectativas también. Y desde luego la parte creativa que Twisters la gana de calle. ¿no? De calle. De calle, sí. Siguiente también es una secuela de una franquicia que, al igual que Alien, es bastante sólida en cuanto a frecuencias, es decir, nos llega cada ciertos años, ya lo esperamos, pues no es que sea una sorpresa. El planeta de los simios, Nuevo Reino, se queda ya muy, muy cerca de los 400 millones, una vez más en los números de las anteriores, y aquí es curioso que ya nos han cambiado a los protagonistas, ya no son esos protagonistas, esas estrellas taquilleras iniciales. Han cambiado incluso el discurso. Han cambiado el discurso, exactamente, y la franquicia sigue siendo confiable. La gente sabe que va a haber algo entretenido y divertido en algún punto del verano. Y son películas de verano también. Sí, claro. ¿No? Entonces... Sí, para entretenerte, para pasártela bien, ¿no? Para evadirte un ratito. De eso estamos hablando hasta ahora. Exactamente. Un lugar arriba, lugar 14, tenemos Bad Boys 4. Bad Boys final, que espero que se quede haya sido. Exacto. Sí. Pensábamos que la anterior, la de 2020, la última, pero hizo números bastante respetables justito antes de la pandemia. Dijeron, vamos a echar una más. Igual, se mantuvo en la misma banda que la anterior. Con actores que, una vez más, pensábamos que ya podrían no ser tan redituables, un Will Smith post-escándalo, y sucede que no. Sucede que todavía lleva gente al cine. Exactamente. ¿Sí? Este tipo de héroes de acción, bien por ellos. Muy bien. Un lugar arriba, no es que ahorita ya esté en ese lugar, pero justo va a llegar a los 400 millones. Justo donde estaba la anterior, no es precuela, es justo la anterior de hace 24 años, Gladiador. Gladiador le vamos a poner. Gladiador. ¿Qué sucede con esta segunda? Le ha ido bien en mercados internacionales y en México también. Justo hace unos días publicaba un tuit donde decía que en número de espectadores, por número de ingresos ya la rebasó por mucho. Pero por número de espectadores la acaba de rebasar en México. La primera a la segunda. Entonces, eso habla de una audiencia que construyó una audiencia en estos años, que existe un buen recuerdo de la anterior y que ante todo es un buen espectáculo. Lo platicamos en el Cineclub Cine Garage, donde la puse en una de nuestros debates que tenemos de buenas películas. Los tiburones en el Coliseo venden. Será todo lo irreal que tú quieras, pero este señor supo que si ponía tiburones en el Coliseo, algo iba a provocar que la gente fuera a ver tiburones en el Coliseo, aunque no fueran reales, ¿no? Entonces, exacto. Él es un gran contador de historias. Creo que este puesto con esos números y lo que acabas de decir lo confirma. Exactamente. Ya si hará historia en el Oscar o en las premiaciones. Esta es otra historia. Esa es otra historia. Ya cumplió con igualar a la anterior en taquilla, lo cual era complicado. Muchas secuelas no lo cumplen. Lo acabamos de ver con Joker. Y parecerse en espíritu a la anterior. Sí la tomamos como una película que existe dentro de ese mismo universo, donde además no le tenemos que pedir
historicidad, ¿no? ¿A qué película se lo hemos pedido? Ya quiero ver a los policías de la historia viendo justo Nosferatu, que es la película donde nos encontramos tú y yo la otra vez, diciendo, no, así no se vestía la gente en Alemania en 1830. Quiero, y luego váyanse con Tarantino a preguntarle por qué cambió la historia de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, ¿no? Y no nos podemos seguir, no entremos a ese tema que me enojo. China entra siempre muy arriba en el ranking. En esta ocasión, tiran un poco más hacia la acción, tiran un poco más hacia el drama familiar, y entonces hay 3 películas pegadas en estos lugares. Las mencionamos, sin hacer mayor detalle en ellas: YOLO, Successor y Pegasus 2, que son películas que están justo arañando o ya entrando en el top 10. Entonces, sí es importante mencionar que ahí están porque son películas que en un solo mercado hicieron más de $400 millones, lo cual... ¿Juntas o cada una? Cada una. Cada una, madre mía. Más de 400 millones en un solo mercado, y de rebote en algunos otros territorios asiáticos o de Oceanía. Les va bien en Australia, en Corea del Sur, en Tailandia, pero hasta ahí. Son películas que si viajan a Estados Unidos, terminan por hacer algo marginal, 2 millones, 3 millones. Sí se estrenan, pero tienen números muy pequeñitos, pero ahí están. Y además, aclaración sobre el mercado chino, este año no tuvieron esos taquillazazazos de locura, tipo La Tierra Errante, ¿no? Que es estos grandes espectáculos que tienen. Y cerraron mucho más el acceso a películas hollywoodenses. Sí fue muy evidente que la autoridad, los censores chinos, sí dijeron, no pasarán, ¿no? Se pusieron tal cual a sostener, ¿no? La hold on the door, y dijeron, no van a pasar. Y entonces tuvimos muy pocas películas hollywoodenses que hicieran 3 dígitos este año. En realidad solamente Kong fue la única, y de ahí Venom está arañando los 90 millones. Que es muy poquito. Exactamente, y no hay mucho más. Entonces sí se nota que es un mercado que le está diciendo no a Hollywood. Ya veremos si de veras no los necesitan, o en los años por venir dicen bienvenidos. ¿Hacia dónde han mirado los chinos? Han mirado esos productos de Corea del Sur y de Japón para enriquecer su taquilla o su que están muy de moda, además, ¿no? Es como asegurar que la gente joven va a ir al cine también. Exacto. Entonces, era importante hacer este paréntesis sobre el cine chino, y ahora sí entremos con nuestras películas más taquilleras del año. Exactamente. El top 10. El top 10 universal. Exactamente. Wicked. Wicked. Estimo arriba de 600 millones. Hay quienes tiran a que va a ir por más de 1,000, pero eso es improbable, porque esos números en musical solo los hacen los musicales live action, lo que sean, de Disney. El Rey León, Aladdin, La Bella y la Bestia y todos los derivados. De ahí en fuera, la que seguiría en musicales, y no sé siquiera si entra en la categoría musicales, pero bueno, tiene una escena final de media hora de concierto, es Rapsodia Bohemia. Claro. Y ya después vienen los genuinos musicales. Entiéndase Wonka, entiéndase Mamma Mía, entiéndase esos musicales, El Gran Showman, La La Land. Sí, ninguno ha hecho $1,000 millones. Entonces, para los tamaños del género, para los estándares del género, es un éxito. Sin duda es un éxito. Y además, por lo que se ha visto, tiene un factor de repetición muy grande. En Estados Unidos, porque sí es un fenómeno cultural que la gente esperó durante 2 décadas, esta adaptación, y en el caso de México, porque quienes le están viendo en 2 versiones. La versión original y la versión doblada con Dana, con Dana, sí. Y con Ceci de la Cueva. Entonces, sí está duplicando, no va a llegar en México a números de locura. Pero la gente lo está viendo de entrada 2 veces. En 200 millones, pero se está viendo muchas veces. Le va a ir muy bien en la temporada de premios. Es un éxito creativo. No se esperaba tanto en realidad de esta película. Quien la ve sale contento o maravillado, si es que uno es fan de la historia. Pero yo no, pero sigue. Llegar a los 600 millones, ¿qué pasó? Yo no salí contento, pero no saliste contento, maravillado, ni cantando. No. Hombre, no, claro que no. Salí más verde que la bruja. ¡Qué barbaridad! Así no se puede, ¿no? Yo sí. Salí más verde que un chile jalapeño. Pero es un éxito. La verdad es que es un éxito seguro. Y sí está en esta santísima trinidad de los musicales junto con Wonka y Mamma Mía, de los más exitosos musicales. Y
dentro de musicales de Broadway, sí es el más exitoso. De eso no queda la menor duda. Entonces, Wicked, bien. Ok. Viene la taquilla. No me hagan hablar de ella. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada, director editorial de Cine Garage, y vengo a invitarles al nuevo curso que vamos a comenzar apenas arrancando 2025, el 7 de enero. Se trata de un curso de cine en línea, es decir, lo pueden tomar en cualquier parte del mundo que ustedes se encuentren. ¿A qué está dedicado en esta ocasión? Al film noir, al cine negro. Ese cine en donde se conjugan tanto las influencias del expresionismo alemán, todos sus fantasmas y todos sus monstruos, como el thriller de detectives, de policías corruptos, la femme fatale. El film noir, si vamos desde las raíces hasta el cine contemporáneo, tiene más o menos 100 años de recorrido y nosotros los vamos a caminar paso a paso, pantalla a pantalla, película a película en este curso, La larga sombra del film noir. Si quieren informes, escriban a joaquin@cinegarage.com. Ahí les van a dar todos los instructivos, todos los datos para que se sumen a este curso que, repito, será los martes a las 7 de la tarde, una sesión por semana, son 6 sesiones, son 12 horas hablando de uno de los géneros más emocionantes del cine universal, que es el film noir. Y vamos a ir, por supuesto, desde los orígenes, repito, en el expresionismo alemán, hasta lo contemporáneo, pasando por el film noir de Japón, de México, de otras partes del mundo. Vengan, nos la vamos a pasar muy bien. Si ustedes no saben de cine, no se preocupen. Este curso está diseñado para todo tipo de público. No tienen que saber absolutamente nada, solamente tener ganas de conocer, repito, a uno de los géneros más interesantes del cine, que es el film noir. Vengan, inscríbanse, informes, joaquin@cinegarage.com. Nos vemos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada, el anfitrión del podcast Cine Garage, que vengo a interrumpir muy brevemente para agradecer a toda la gente que ya se suscribió a nuestro perfil Patreon, a toda la gente que ya forma parte de la comunidad Cine Garage. ¿Qué es nuestro perfil Patreon? Es el lugar en donde nosotros nos encontramos con la gente suscrita para platicar, para debatirnos, para debatir alrededor del cine y de los temas que nos entrega. Es también el espacio en donde nosotros les damos contenido exclusivo a todos y todas esas suscriptoras, que tiene que ver con críticas de cine desde los estrenos en las salas hasta las series en todo tipo de plataformas. Ahí nos reunimos, ahí platicamos, ahí ocurre el Cine Club, ahí tenemos una serie de actividades y de encuentros que de verdad disfrutamos mucho tener con todos y todas ustedes. ¿Qué es lo que ocurre con la aportación de cada una de sus suscripciones? Pues con esas aportaciones nosotros podemos seguir produciendo, generando y expandiendo este podcast Cine Garage, uno de los más escuchados en todo Hispanoamérica y uno de los más consentidos para el público de México. Mil gracias a todos y todas ustedes por todo este año de apoyo. Nosotros seguiremos generando contenido exclusivo para todos y todas ustedes ahí dentro del perfil Patreon Cine Garage. Si ustedes todavía no son parte de nuestro perfil Patreon, vengan, suscríbanse, súmense a la comunidad y a todas las actividades que tenemos ahí con ustedes. La dirección www.patreon.com/Cine Garage. Viene el top 5, pero antes hagamos una rápida pausa para hablar del cine mexicano este año. No nos fue bien, esa es la realidad. Sí, no. Quería pensar cómo decir que los números no estaban tan mal, pero 2023 contra 2024. Hasta el cierre de 11 meses, nos queda un mes nada más, el cine mexicano el año pasado ya llevaba 700 millones. De taquilla reunida. De taquilla reunida. Y este año lleva 515. Uy, no van a llegar, pero... No va a llegar, pero ni pidiéndole a los reyes lo que falta. Exacto. ¿Sí? ¿Hasta cuánto puede llegar si tiene 515? Si le va muy bien a los últimos dos posibles éxitos del cine mexicano, que son Turno Nocturno y Una Pequeña Confusión, que se estrena en Navidad, podría arañar los 600 millones de pesos y 9.5 millones de espectadores. ¿Eso es mucho o es poco? Vámonos nomás un año atrás, ¿no? Cuando, recordemos que antes de pandemia, al menos 4 años, el cine mexicano rebasó los 1,000 millones de pesos
y en un año llegó hasta 1,700. O sea, lejos. Bueno, el año pasado, para no pensar en esos tiempos pasados, muy pasados, hizo 760 millones y 12 millones de boletos. Es decir, hay 2.5 millones de boletos que ya no se vendieron, que no quedaron en ningún lugar. Bueno, sí quedaron en otro lugar, en películas de otros países, pero en el cine mexicano ya no se quedaron. Entonces, algo falló. Hubo muchas películas que se tenían mejores esperanzas en cuanto a su taquilla y no les fue tan bien. 3 ejemplos rápidos. Casi el Paraíso. Uno, Sí, que era difícil de vender. que le fue bien, pero no tanto como esperaban ni ellos, ni creo que ni Cinépolis esperaba que, Exacto. ¿no? Se esperaban mejores números. Creo que es una adaptación. Está muy bien en todos los sentidos, en actuaciones, en actualización de traer esa novela de los 60, 50 a la actualidad. Entonces funciona bien la película, pero era difícil de vender y se quedó a medio camino. Entonces esperemos que con los años ocupe el lugar que justamente merece. Segundo caso que tampoco le fue tan bien como se esperaba, Noche de Bodas, Ok. de inicios de año, y películas un tanto no tan comerciales, pero quizás que merecían una mejor corrida comercial, Párvulos, que tampoco le fue bien. Y pues creo que ya son las películas que no llegaron a sus metas taquilleras. Claro, raro con párvulos porque el terror en México de repente se vuelven taquillazos, cosas como Terrifier 3, Exacto. ¿no? Y párvulos que tienen muchísimo más trabajo creativo se queda corta, Se ¿no? queda corta. La última que me faltó, María me muero, también. Una comedia que no llegó a sus metas y se quedó a medio camino. ¿Cuál fue la única que considero gran sorpresa de este año? Jugaremos en el bosque. Ok, Era sí. una película que muchos pensábamos que se iba a quedar en el rango de los 10 millones en ese vecindario y terminó con 40 millones. Y se estrenó junto con Profesión Peligro, la de Ryan Gosling. Era su contraprogramación. Para quienes no querían ver una película comedia de acción, estaba la de terror. Y tanto le funcionó a Videocine que para el siguiente año ya tienen para esa fecha la nueva película de terror de Emilio Portes. Claro. Es decir, hay una lección aprendida de que la gente puede ver en esa fecha el cine de terror. Bien. Espero no sea la secuela de esta y se llame Moriremos en el bosque porque nos venderían el final. Pero no, Emilio no, ya me habría dicho cómo se llama ya me dijo que está en eso, pero luego le sacamos toda la sopa. Y las que sí son, más que sorpresas, confirmaciones de lo que ya sabíamos es, primer lugar mexicano anual, El Candidato Honesto. Es decir, Adrián Uribe es material confiable para la taquilla, es imán taquillero. El año pasado tuvo la única comedia mexicana con más de 100 millones y este año repite la hazaña, lo cual es una gran hazaña. Con una mejor película, hay que decirlo también, ¿eh? Es mejor, no sé, fíjate, a mí me gustó Más Infelices. Bueno, es un decir. Pero me da gusto que sí exista esa confiabilidad para la gente, el que sí sea una persona a la que vas a ver al cine, aunque es una presencia muy constante en televisión. Sí, que tengamos mini Adam Sandlers por ahí, ¿no? Exactamente. Sí. Y la segunda es El Roomie. Ok. Hizo sus 80 millones y con esto el clan Derbez, es decir, Eugenio, Aislinn, Badir y ahora José Eduardo, y todavía falta Aitana, pero por lo menos 4 ya tienen una película con más de 1 millón de espectadores. Te sabes los nombres. Lo sorprendente es que te sabes los nombres de Qué los bien Derbez. con los Derbez, la verdad. La verdad sí lo veía. En pandemia sí me dediqué a verlo y sí me entretenía bastante. Debo de confesar. Cada uno su película con 100 millones. Cada uno con su película con más de 1 millón de espectadores. Más de 1 millón de Sí. espectadores. Okay, Que son por lo menos 60 millones de pesos. Muy bien. Lo cual está bien. Entonces, eso es el cine mexicano este año. No son los mejores números. Esperemos que el año que entre las cosas mejoren. Ok, Ahora esperemos que sí. Top 5. Top 5 Universal. Exacto. Lugar 5. Duna parte 2. Tan importante es el mercado mexicano que siempre está en estas películas que vamos a decir, que queda entre los 3 mercados más grandes a nivel global, que Duna, la anterior, había quedado en México en el lugar 11. Entonces dijeron, algo tenemos que hacer para que nos vaya mejor. Tenemos que apretar por acá y aflojar por acá. Porque eso no nos puede volver a pasar. Entonces apretaron unas cuantas tuercas, pero pues sí le fue bien en números, pero se quedó hasta el lugar 16, el dígito. Entonces quizás se les darían las tuercas, Ok, sí. pero no importa, porque a nivel global le fue muy bien. Hizo
Exacto, hizo mucho más que la anterior. La anterior también sufrió esta crisis de te estreno en streaming y también te estreno en salas. Pero esta se fue a sus 700 millones, lo cual ya son No está nada mal, sí. palabras mayores, ¿no? ¿Cuál es el tercer lugar de este año? Mi villano favorito, 4. 4, fíjate, la 4. Alguien por ahí dijo que esto ya debería ser una serie en tele. Que no deberían hacer más películas, que porque estaba muy floja. Era un crítico en España, creo, no recuerdo el nombre ahora, si lo encuentro te lo digo, que está bien, ¿no? O sea, sí, que explotas ahí pero si la película te da ¿cuántos millones? Si la película te da 966 millones, no la hace serie. No la hace serie. De hecho, desde la anterior, desde Minions, que todas se confunden en realidad, desde la anterior yo ya decía, es que esto es una serie de sketch, de gags unidos. Nada más es eso, que no tienen mayor sentido. Te lo pasas bomba en la sala, te estás riendo muy entretenido, comiendo palomitas, pero que yo te diga en este momento de qué trataba la historia no lo tengo tan claro. Pues no. Eran demasiados elementos, pero sigue funcionando, vende muchos productos, hizo 966 millones, pues denle para adelante, mi villano favorito. Está, pues sí, ¿no? Sí, no, habrá una nueva seguramente, ¿no? El caso contrario de iba a ser una serie de televisión, pero dijeron, no, qué horror. Moana. Moana 2. Moana 2, exacto. Moana 2. De hecho, a la película sí se le notan las costuras, ¿no? Se le nota hasta el patrón, Edgar. O sea, sé en qué puesto de la Merced compraron la tela. O sea, no, qué cosa, no me hagas hablar. Ay, a mí me da tanto coraje porque Moana es de mis películas animadas de princesas favoritas. Me gusta muchísimo. Es un lujo, la primera es un lujo. La primera es un lujo y esta segunda sí se nota vamos por el resto del botín. Sí. Descaradamente y lo van a conseguir. Sí. O sea, sí va a ser una película de más de 1,000 millones de pesos. Sin duda. Y en México va a terminar triplicando los números de la primera parte. Triplicando. A nivel internacional seguramente los duplicará. La anterior hizo 600 millones. Y estaba por 1,000, 1,200 tranquilamente. Entonces, pues ahí está. Moana 2. Bueno. Moana 2. Y luego. Segundo lugar. Única película de superhéroes que este año superó los 1,000 millones. En México fue clasificación C. Paréntesis. Películas clasificación C. Hablemos de el segundo lugar en México de clasificación C. La Sustancia. Nada más le quería hacer este paréntesis porque sí es bien importante. Hace mucho que no veíamos un fenómeno como La Sustancia en México. A nivel global, la película hizo 50 millones de dólares. Costó adquirirla 20 millones a Movie. Bien. 15 millones. Bien. Misión cumplida, ¿no? Por ese lado. Por ese lado. Pero en México sí es un fenómeno de locura. Hizo 3.5 millones de espectadores en México y en Estados Unidos 2.5. O sea, aquí hubo 1 millón más. Aquí hubo 1 millón más, exactamente. Entonces, eso nos habla de que algo nos está fascinando con ese tipo de productos. Sí. Y es la segunda clasificación C más taquillera de este año. Le ganó a muchas, le ganó a Joker, le ganó a la que quieras, ¿no? Ese es un gran dato. Pues mira, avísenle a Conrad y Farhad porque los únicos tweets que no responde de todo el mundo, que se la pasa reposteando y agradeciendo, los únicos tweets que no responde son los que salen de México. Ay, avísenle. ¿No? Ay, avísenle. Nada más eso voy a decir. Entonces, ese fue el segundo lugar C. A nivel global, decíamos de superhéroes, Deadpool y Wolverine. Ok. Nos podrá gustar, no nos podrá gustar, pensaremos que es repetitiva, que no es repetitiva, que está muy bien que haya traído un personaje que desenterró un personaje del pasado. Como sea, es una franquicia muy sólida. Las anteriores andaban en números bastante sanos. Bueno, 2, ¿no? Sí, dos, sí, perdón. Son dos franquicias juntas. Sí. Una es Deadpool, la otra es Wolverine. Exacto, sí, es cierto. Son 2 franquicias, las unimos y, sorpresa, 1,300 millonzotes. Bien, la verdad es que de lujo. Y la única de Marvel que funcionó este año. Digo, no necesitaban más, pues, ¿no? Tampoco había más. Tampoco había más y qué bueno que nos dieron un respiro. Creo que todos lo necesitábamos. Ojalá el respiro dure 8 vidas. Dios te oiga. Y ahora sí, primer lugar en todos lados. En Estados Unidos, a nivel global, en México. En México, de hecho, el récord de taquilla le quitó el récord en asistentes a Toy Story 4 y le quitó el récord de ingresos a Spider-Man, la última. ¿Cuál es esta película? Intensamente 2.
Pixar otra vez. Exacto, Pixar otra vez. Sí es bien significativo que después de una muy, muy, muy larga y muy, muy, muy mala racha, primero con productos que llegaron directo a streaming, que solo se estrenaron en ciertos mercados donde Disney Plus no existe, entiéndase Rusia, entiéndase varios mercados donde China, ¿no? Donde no está. China, sí, sí. Y donde por allá llegaron Rep, Luca, Soul, etcétera. Finalmente, y después de varios tropiezos en taquilla, como había sido Lightyear, no tan recientemente, pero ya después de pandemia, sí resulta muy significativo que construyeron, que tenemos una segunda entrega de una franquicia original que hizo su buena taquilla, más de 700 millones, la anterior, pero esta se va a más del doble, 1,700 millones de dólares. Wow. Entonces, sí son números francamente de locura. Y en el caso de México, llegó hasta 1,871 millones de pesos. Nada más para dar una idea, el primer lugar anual es Intensamente 2, con 1,871 millones. Y el segundo lugar es Mi Villano Favorito, con 828 millones. Es decir, una diferencia de 1,000 millones. No, más de 1,000 millones. Más de 1,000 millones, sí. Más de 1,000 millones. Y en Es una locura. Es una locura. Y en asistentes, 25.6 millones. Y el segundo y tercer lugar, que son Mi Villano Favorito 4 y Deadpool, tienen 11.6 y 10. Es decir, ni sumando los segundos, el segundo y el tercer lugar, alcanzas lo que hizo el primero. No era el producto del que se esperaba que rompiera récords en verano. Lo esperabas de mi Villano Favorito, lo esperabas de Deadpool, lo esperabas de Profecía en Peligro en algún momento porque era la película que abrió el verano. Lo esperabas de otras franquicias, pero no de Intensamente. Esperabas una sólida taquilla porque es Pixar. Pero no esto. Pero no esto. O sea, si lo comparamos con los fenómenos del año pasado, que sí fueron fenómenos de gente vestida como los personajes para ir al cine, como fue Barbie y como fue Super Mario, termina duplicando, o sea, no duplicándolos, pero sí termina siendo una taquilla más grande todavía. Sí. Entonces, sí es un nivel fenómeno Intensamente bárbaro, de verdad. Con menos promoción, además. Exacto. Pero te voy a decir, sí, no le voy a quitar ningún mérito artístico a la película, pero estos son ya los primeros indicadores del cine algorítmico que se nos está viniendo encima. Intensamente se hace por una inquietud interna en Pixar, eso tiene su historia, ya está contada. Intensamente 2 ya es una película en donde los algoritmos de mercado de empresas como Disney, como Pixar, y en donde muchos guionistas están metidos, les dice, señoras y señores, el tema de las enfermedades mentales y las discapacidades mentales está de moda ahora, pero va a estar de súper moda dentro de 3 años. Por completo. Y en consecuencia, los cuerpos creativos se ponen a trabajar para generar una película que llene las expectativas que en 3 años van a estar más gordas de lo que está ocurriendo ahora. Es el mismo fenómeno que está pasando con Juan Rulfo 100 años de soledad. Tampoco la sacaron así porque, ay, sí, los derechos. No. Hay un repunte en adaptaciones de novelas mundialmente famosas para el audiovisual. Estos son los nuevos trabajos del algoritmo. El algoritmo ya dejó de ser lo de te recomiendo tal porque viste tal. Está en un nivel arriba, que es el que estoy describiendo. Que va a venir aquí. En 3 años, tal cual lo dijiste muy bien. Sí. Intensamente está hecha así. Está hecha con toda la calidad del mundo, será una estupenda película, sí, pero no, o sea, no es una aportación artística natural. Hay un estudio matemático, algorítmico, de probabilidad, de estadística que le dijeron a Pixar, tenemos que sacar Intensamente 2 dentro de 3 años, sí, porque sí, y ahí están los números, Edgar. Exacto, y como lo dices, lo dijiste perfecto justo al inicio de esto que decías. Cuando vemos cuáles son las emociones presentes en esta segunda película, hay una tendencia cargada hacia las emociones, sé que no es lo correcto, pero cargadas un tanto más hacia lo negativo. Entonces, sí había esta visión de en 3 años tendremos que estar hablando de esto, estas serán las preocupaciones de el verano de 2024 y a ese público le vamos a estar hablando. Entonces, por completo se hizo con esa visión, con esa dirección. Entonces, sí hay un equipo creativo que lo resuelve maravillosamente, pero antes un equipo de expertos en números que dijeron hacia dónde se tenía que cargar la película
Claro. ¿De qué tenía que hablar? Entonces sí, es por completo apunta hacia allá esta película. Voy a matizar. No estoy diciendo que esto esté bien o está mal. ¿Da miedo? Sí, porque éticamente eso tiene muchos peligros. Es decir, alguien puede leer esos números, esas estadísticas, y decir, si eso va a estar de moda, yo voy a colar un discurso maligno por acá. Afortunadamente, Intensamente, viniendo de donde viene, del grupo creativo de Pixar, tiene un enfoque ético muy, muy responsable. Claro. Es decir, no abusaron de la probabilidad a la que le estaban jugando, sino que lanzaron un discurso que puede ayudar a mucha gente, ¿no? A la hora de estar en estos temas, a identificarse y a ver qué puede pasar con cualquier cosa que traigan en la cabeza. Si estos números se usan responsablemente, éticamente y con rigor, creo que tenemos herramientas interesantes. Cuando caigan del otro lado, ahí es donde tenemos que poner el ojo crítico y decir, a ver, aquí me están colando una comedia romántica donde me dijeron que había una historia de abuso marital, ¿no? Que como para voltear el asunto de romper el círculo. Aquí afortunadamente caímos todos en blandito. Ahí voy a cerrar mi comentario. Exacto, ojalá que se convierta justo en eso, que Intensamente, además de ser este fenómeno que define 2024, que se convierta en ese canon, en ese faro de cómo trabajar con esos números, con esas previsiones, con esas proyecciones, de una forma completamente responsable y ética en el discurso. Ojalá, ojalá. Esa es la número 1 a nivel universal. Esa es la número 1 global, a nivel global, y no hay más. Ni Mufasa, ni Sonic, ni las demás la alcanzarán. Llegarán a buenos números, habrá que ver hasta dónde llega Sonic, Drácula, los estrenos que nos faltan de fin de año. Llegan normalmente a buenas posiciones, pero eso ya es hacia enero, febrero, todavía algunas de ellas. Drácula hablas de Nosferatu. Nosferatu, ay, perdón. La de Robert Eggers. Sí, Nosferatu. Ok, sí. Que en México están hasta enero. Ese es el, enero, ese es el desfase. También ese eso pasa, tienen fechas desfasadas ya de estreno. Sí, saludos a los influencers que la vieron y no la entendieron. Ay, qué gente. ¿Y ahí acaban todos tus números o nos falta algo más de México? Y ahí acaban los números, sí, La Sustancia, Romper el Círculo, Robot Salvaje, sí. En realidad, allí acaban los números con, sí, más películas de más de 1,000 millones, comparado con el año pasado, pero también con, es decir, tenemos más gente concentrada en pocas películas, y las películas medianas dejaron un poco de existir. Hay que tomar en cuenta eso, y hay que verlo, y desde luego en el caso del cine mexicano, hay mucha tarea. Mucha tarea. Por hacer. Entonces, estoy asumiendo que Intensamente 2 también fue la número 1 en México. O sea, fue la número 1 en todos lados. Global y en México, sí. Lo que decíamos, de hecho, 1,000 millones comparada con la número 2. Claro. Es brutal esa diferencia. Explicable también porque es una película familiar, ¿no? Entonces, un boleto no es un boleto, son mínimo 2. O sea, ya echándole muchas ganas de, Isabel, acompáñame, ya es mamá, papá e hijo. Entonces, eso explica también un poco el tamaño de los números de Intensamente 2, que es una película enteramente familiar, que es algo a lo que le ha jugado Pixar siempre. Que el papá encuentre su propio discurso mientras la chamacada encuentre el suyo, ¿no? Exacto. Y bueno, lo que decíamos de inicio, ¿no? Creo que con esto podemos cerrar. La animación está de vuelta. Después de años de sequía, de años complicados para el género, de años donde ni siquiera se llegaban a los 100 millones, 2 años seguidos Disney tuvo fracasos grandes como Strange World y como Wish. Ahora finalmente tienen un éxito grande que resuena con la calidad de Pixar y tienen además uno propio de Disney Animation con Moana. Entonces estamos hablando de un buen año para ese estudio, para Illumination y para otros más, para DreamWorks, que tiene un éxito creativo y taquillero. Entonces es sin duda un buen año para la animación. Muy bien, muy bien. Ahí está Guillermo el Toro poniendo también su granito de arena, que está empujando la animación en otros niveles, pero está empujando también la animación y le mandamos un saludo, sabemos que nos escucha. El público aclama a Guillermo el Toro. Edgar Apanco, 1000 gracias por tu aportación, por tu sapiencia, por tu agilidad mental, por tu lectura de los números, que te lo digo, a mucha gente le interesa, mucha gente lo agradece, y creo que está bien, o por lo menos es su intento, y que tú lo haces de manera estupenda, leer los números más allá del veamos, hablemos, aplaudamos solamente el dinero que hacen las películas. Pongámoslo en perspectiva. Veamos qué historias nos cuentan los números. Y decidamos qué vamos a hacer nosotros espectadores con estos números. Exacto. A mí me preocupa que ahora se valore mucho a las películas únicamente por el número de dólares que hacen en la taquilla, lo cual no hace sino alimentar un ya muy nutrido y abotargado sistema ultracapitalista en donde lo único que nos importa es el dinero.
no está mal que haya dinero si detrás hay una propuesta, como decíamos con Intensamente 2, ¿no? Equivalente en su aportación, y si la gente la ve y la vuelve a ver y la repite, qué mejor, pero no nos quedemos solamente en esta es la más taquillera y la tenemos que defender a capa y espada, aunque sea una basura. No. La taquilla es un parámetro para leer una película que tiene 359 grados más. Le tenemos que dar la vuelta y por eso agradezco tanto tu aportación, Edgar. Muchas gracias a ti, de verdad, que año con año hemos enriquecido esta plática. Y pues bueno, qué bueno que los números se conviertan en parte de la conversación de las películas. Un componente más, ¿no? Donde está la política, donde están los números, donde está el gusto personal y donde está eso, el factor entretenimiento. Y hacerlo contigo, qué mejor. Edgar, feliz Navidad. Igualmente, feliz Navidad. Feliz Año Nuevo. Igualmente. Nos escuchamos pronto, disfruta, ya hablaremos luego de Nosferatu. Claro que sí, así será. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.